Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. Nos encontramos aquí en la primera sesión de podcast. Sin nombre, vamos a ponerle porque todavía estamos en la investigación. Entonces, pues agradezco mucho que estés aquí. Mari Carmen es nuestra invitada el día de hoy. Y como este podcast es acerca de cinematografía y de series de Netflix, no, no te creas. Pues vamos a tratar de platicar acerca de la espiritualidad, aperturar un poquito la conciencia y el corazón. Y la finalidad de esto es que ustedes se queden con un mensaje pues bonito e importante por el cual echarle coco un ratito. Entonces, si gustas explicarnos un poquito acerca de tus áreas de especialidad, Mari Carmen. Ay, pues gracias, Mario. Te platico, te cuento. Mi área de especialidad, digamos, me encanta lo de la descodificación biológica, las constelaciones familiares, todo lo que tiene que ver con el árbol familiar y diferentes ramas dentro de la descodificación, abordado también como desde la hipnosis, con la psicosomática, las meditaciones, guiar meditaciones, especialmente la que tiene un enfoque neurosintérgico, así como la terapia con enfoque neurosintérgico. Perfecto, que eso vamos a hablar un poquito más a profundidad ahorita, en un ratito más. Pero me gustaría preguntarte, para la gente que no sabe qué es la biodescodificación, ¿cómo se lo podrías explicar en palabras entendibles? La descodificación es como este estudio que sale a raíz que une lo que es la emoción que se vive a través de eventos que resultan traumáticos. Claro. Y que luego se manifiestan en algún síntoma físico. Ok. Entonces es como encontrar como ese momento que se vivió de manera inesperada, en soledad, sin solución. Ok. Y se quedó como, yo lo visualizo así como una burbuja que se queda en el cuerpo. Entiendo. Guardada, una emoción atrapada que con el tiempo, a veces cosas vividas en la niñez que luego ya de adultos. Claro. Hay situaciones que detonan esa situación y a veces termina en un tema de salud, que es lo que conocemos como enfermedades. Okay. Pero para la descodificación biológica es simplemente un proceso biológico. Okay. Que lleva el cuerpo, gracias a esas emociones no expresadas, ¿no? Sí, o sea, cada vez que nosotros vamos por la vida viviendo situaciones así estresantes, imagínate así como esta línea que sube y baja, estresante, te relajas, te estresas, te relajas, claro. ¿No? En este balance de la vida. Sí. Pero ¿qué pasa cuando hay alguna situación que la vives y la vives y son esos instantes en que es así como la sorpresa, como ese shock biológico? Correcto. Y es ese instante que se queda guardado en tu psique y después, dependiendo de cómo lo vivas, qué tan profundo el sentir lo vives y cuánto tiempo lo guardaste ahí. Entiendo. De ahí, tiene un lenguaje, o sea, cada órgano en el cuerpo tiene un lenguaje. Entonces, claro, de ahí se va a derivar algún síntoma físico, que viene siendo lo que se conoce en la medicina alopática como una enfermedad. Entiendo. Ajá. Oye, y por ejemplo, bueno, ¿tendrás algún ejemplo por explicarnos que hayas visto, vivido o platicado con alguien acerca de este tema? Que dices, no, pues a este cuate le dolía la espalda y descubrimos que era por esto. Sí, o sea, cada cosa que tú conozcas como enfermedad tiene una raíz emocional. ¿Por qué? Pues imagínate, cada órgano tiene un lenguaje, por decir, el estómago. Correcto. El estómago, ¿qué hace? Digerir. Entonces, cuando vives una situación que no digieres emocionalmente, puedes presentar como gastritis o como agruras, y todo va a depender en la tonalidad en que vivas ese evento. Las dimensiones en que lo sentiste, ¿no? Lo vivas, ajá, porque, y por ejemplo, en la rama que yo estudié, que es la descodificación biológica, no se va por un diccionario, o sea, es algo bien individual a cada persona, porque por ejemplo, podemos ir todos en un avión y algo sucede en el avión y no sé, una tormenta, no sé. Correcto. Y cada uno de nosotros lo vive de una manera distinta.
imagínate que es un evento dramático, o sea, algo fuerte, ¿no? Que se vive. Habrá quien desarrolle una diabetes por eso, habrá quien de una gastritis, habrá quien hasta una ansiedad o algo, habrá quien de que sí, la experiencia y nada más. Y así, o sea, es como algo bien individual de cómo cada quien lo vive. Y es en la manera de qué tan profundo lo vives y por cuánto tiempo te tarda en resolver. Porque una vez que vives ese evento, se activa un proceso biológico en el cuerpo. Sí. Entonces, cada uno de estos conflictos tienen una fase activa y una fase de resolución. Okay. Entonces, algunas veces, algunas de lo que conocemos como enfermedades se presentan por lo general en la fase de reparación. No todas, pero como la mayoría. Entonces, cuando no la presentas, no quiere decir que no lo tengas, quiere decir que sigue activo. Ok, es la enfermedad. Sí, lo que se conoce como enfermedad. E incluso puede haber ocasiones en que esta misma vivencia se vuelve ya crónica. Cierto. Ya, de todos estos padecimientos que son ya crónicos. Quiere decir que ese conflicto emocional lo vives una y otra vez, y no lo resuelves. O lo estás por resolver y en eso tienes otro conflicto, entonces ya entran como diferentes procesos. Diferentes etapas. Se vuelve la cosa más, digamos, más complicada. Sí. Pero cada vez que se vive algo con esas características, entonces se activa un proceso biológico y el cuerpo, ya cuando lo resuelves de manera consciente o inconsciente, entras en esa fase de reparación. Y muchas veces, imagínate que es este proceso como cuando andas muy estresado. Claro. Andas así en estado de alerta y todo. ¿Y qué pasa? Ya cuando te relajas, a veces te da resfrío, sientes hasta el cuerpo cortado, sientes cansancio, quieres descansar. O sea, es esa fase en la que el cuerpo primero estaba en estado de alerta, adrenalina, estrés, ni te daba hambre, ni nada. Y luego ya te relajas, quieres dormir, quieres comer rico, quieres Sí me ha pasado, fíjate. Ajá, y es eso, o sea, es esa situación que vives de manera estresante y luego ya cuando te relajas, que el cuerpo tiene una sabiduría infinita. Claro. Fíjate que yo estuve trabajando haciendo tacos de taquero en la feria y me pasó que durante esa época pues seguí un momento de estrés muy fuerte porque las salidas son a horas muy altas de la madrugada. Ajá. Y aparte es un estrés constante, ¿no? Porque pues de repente te toca hacer el cuate de la freidora, de repente el que hace los tacos, de repente el que cobra. Entonces, hasta el final, que se acabó la temporada de la feria, fue que me enfermé y me dio una gripe terrible. Pero me imaginé que era por eso, o sea, como ese estrés acumulado y donde tú mismo como que le dices a tu cuerpo, ¿sabes qué? Dame chance porque ahorita ando en chinga y ya más adelante ya te puedes enfermar, ¿no? O sea, es el cuerpo el que te dice, ok, no quieres parar, bueno, ahí te va. Ahí te va, ¿verdad? Porque por eso te da sueño, por eso, por ejemplo, la fiebre necesitas reposo. Es como ese proceso que el cuerpo necesita de descanso, para volverse en su mismo proceso, cerrar. Claro. O sea, es un círculo, necesitas cerrar ese proceso. Sí, te lo exige. Porque si no se queda pendiente. Y cuando dejas muchos procesos de esos pendientes por resolver, ¿qué pasa? Imagínate. Si te contara. Oye, y luego muchas veces pasa que hablamos de estos temas y la mentalidad, pues, como de antaño, de decir, no, es que esos son niñadas, ¿no? Ajá. Es que hay que aguantar y hay que sufrir porque nos enseñaron que hay que sufrir. Sí. Entonces, como parte del proceso y que es algo como un logro, ¿no? El sufrimiento. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero quisiera que tú me platicaras un poquito para alguien que es escéptico a estos temas, ¿cómo se lo podemos compartir de manera científica, por así decirlo? Que tenga algún fundamento que digas, oye, es que sí hay estudios, ¿no? Claro. Pues aquí yo aplicaría la frase de la información es poder, ¿no? Okay. En la medida en que no se trata de creer o no creer, o sea, hay evidencia científica alrededor de esto. Claro. Y es quien desarrolló esas 5 leyes biológicas, que fue el Dr. Hammer, y él con estudios y todo, o sea, pudo corroborar toda esa información. Okay. Ya después él falleció, pero han seguido diferentes ramas estudiando
todo el mismo tema. O sea, hay que la descodificación biológica, biodescodificación y todo lo que se derive de ese nombre tiene que ver, la psicosomática y todo tiene que ver con lo mismo, o sea, es como la misma raíz. Ok, entiendo. Perfecto. Y luego, ¿hay emociones que podemos venir cargando de antepasados nuestros? Ah, claro. Sí, eso me imagino que lo ves ya en constelaciones familiares, ¿no? Sí, bueno, y dentro de la descodificación también una parte que abarca es todo lo transgeneracional, que es todo lo que tiene que ver con el árbol familiar. Ok, ¿me puedes explicar un poquito más de eso? O sea, ¿cómo se representan esas energías pasadas en tu vida presente? Pues imagínate que cuando tu mamá, cuando tu abuelita era niña, en tu abuelita materna, ya existía esa celulita que años después iba a ser tu mamá. Y dentro de esa celulita ya existía ese otro que después fuiste tú. Claro. Entonces imagínate cómo no creer que lo que vivió desde tu abuela y más, a nivel celular, se quedó, todo lo que vimos a nivel emocional se guarda a nivel celular. Ajá. O sea, imagínate, ahí literal traes información así como de manera directa de tu abuela, de tu mamá, y tu abuela sucesivamente hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Y toda esa información, todos formamos parte como de este hipercampo familiar, y toda esta información inconsciente que se va pasando de generación en generación. Entonces, aquí es donde viene como en la familia que luego hay personas que, ay, me recuerdas mucho al tío Chuchito, es que le haces igual, ¿no? Al tío, o sea, ya deja tú al papá o a tu mamá, no, a veces hasta al tío o al abuelo o al bisabuelo. O sea, es porque hay muchos patrones que se van heredando dentro de la familia. Y eso como del parecido, pues es algo como muy obvio, lo físico, ¿no? Pero dentro de la familia se heredan todas las creencias, toda la manera de ver la vida, comportamientos, patrones, o sea, repetición de que se dedicaba, no sé, a cierta profesión. Claro. O sea, hay tantas cosas que se heredan dentro de la familia y toda esa información la llevamos, ¿dónde crees? En las células. El cuerpo. Sí, toda esa información la llevamos en el cuerpo. Entonces, dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ok. Y es muy cierto, ¿eh? Sí. O sea, son todo ese tema de las herencias invisibles. Claro. Oye, y luego, digamos, yo ya sé que traigo alguna enfermedad que viene cargada a lo mejor por alguna emoción comprimida de tiempo atrás. ¿Cómo me puedo acercar a alguien que hace biodescodificación? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Sí, lo que se hace dentro de la biodescodificación es que se aborda desde el conflicto. Okay. O sea, por ejemplo, no es como, ay, bueno, ¿qué hago con toda esta información? ¿Cuánta información no traeré de tanta cosa, ¿no? De creencias de la familia, lo que sea. Sino desde aquella cosa ya sea física, o sea, un padecimiento físico o algún tema de comportamiento que para ti sea un conflicto. Entonces, con ese diagnóstico se busca la ruta de qué es esa situación. Se busca ese momento, ese bioshock, que fue lo que detonó o grabó esa información en tu inconsciente. Entonces se va buscando imagínate como una línea de vida y se va buscando hacia atrás en tu historia de vida. Y por lo general, cuando ya somos adultos, hubo algo que lo desencadenó. Entonces primero tú llegas, sabes que tuve esta situación y me pasó, lo primero averiguas desde hace cuánto tiempo. No, pues hace 3 semanas. ¿Qué pasó hace 3 semanas? Entonces ya te cuentan un poco y de ahí te vas llevando a través de ciertos protocolos, como por esa línea de vida, conectado con las sensaciones corporales, trabajando con el inconsciente hacia atrás en el tiempo. Entonces ahí conectas con aquella situación. Cuando es como cuando fuiste adolescente o algo así que ya estabas más grande, todavía se va a buscar aún más atrás.
porque por lo general eso también pudo haber sido como otro desencadenante, cuando la raíz está muchas veces en la infancia. Ok. Y si no, se busca todavía hacia atrás. O sea, porque todavía cuenta cuando tú estuviste dentro de la pancita de tu mamá. Claro. O si no, ya se va y se busca por el árbol familiar. Ok, no, de plano se atacan todos los puntos del pasado que se pueden atacar. Claro, se va, ajá. Qué interesante. Sí. Qué miedo, imagínate toda la cara que traemos cargando. Qué padre, porque, o sea, más bien qué miedo que antes que no se conocía esta información, así como que ya tienes tal cosa, ya, o sea, olvídate, ya. Sí, ya te morías con eso, ¿no? Ya. Pero ahora qué padre saber, a mí me pareció como información bien valiosa. Cierto. El saber que yo tengo el control en el tema de mi cuerpo, que si estoy presentando algún síntoma, ya no ves la enfermedad igual. Ya no es como, ay, no, ya es, ok, entonces, ¿qué viví yo que desarrollé tal cosa? Y te lleva como a buscar en tu historia, en aquello, y te empiezas a ser consciente de muchas cosas. Sí, fíjate que hay un cuate en TikTok que no sé cómo se llama sinceramente, pero lo veo que hace sus speech y todo acerca de la biodescodificación y expresa este cuate, digo, él es muy agresivo, ¿no? Porque de repente hay una señora así, ya grande o algo y se queda así como que, no, pues ahí me duele la espalda. Y le empieza a sacar todo, ¿no? Así se lo avienta todo. No, es que tú traes cargando lo de tu hijo y traes cargando esto y quítate el peso de la espalda y no sé qué. Pero la verdad es que ya fuera de como que todo ese ataque que le avienta, a mí me gusta mucho como relacionar ya algunos dolores leves con cómo me siento también. Porque de repente sí digo, bueno, ay, como que traigo aquí, o sea, como que me duele mucho la espalda, los hombros, y ya sé que a lo mejor es porque traigo cargando mucho estrés, ¿no? O mucha responsabilidad de algo, ¿no? Tal vez. Y me pongo a analizar y como que digo, no, pues sí es cierto. Y tiempo después sí se me quita, porque lo hago consciente. Y ya digo, bueno, como que también trabajo sobre eso, ¿no? Sí. Pues lo que dices, pues más miedo no tener la información, ¿verdad? Sí, y luego, aparte muchas veces resuelves cosas y ni cuenta te das que las resolviste. O sea, por ejemplo, pudiste haber visto un video y algo te hizo sentido. Claro. Es esta famosa frase, te cayó el 20. Ándale, exactamente. Entonces, te cae el 20, algo, o sea, eso es a nivel en tu cerebro, algo sucedió, ¡cling! Sí. O pudo haber sido que oíste una charla, que platicaste con alguien y dijiste, oh, ok, ya entendí. Es esa parte lo que hace la diferencia en cuando un conflicto está activo a cuando un conflicto está ya en etapa de resolución. Pero te estoy hablando como en cosas como más simples. A lo mejor cuando son temas más serios, pues imagínate, es todo un patrón de vivir y de hacer las cosas de cierta manera que te lleva a desarrollar algo ya más serio. Claro. Sí, enfermedades más graves, ¿no? Que ya tienen que tener un tratamiento de por medio. Claro. Porque me gustaría también poder abordar este tema en decir que no, o sea, no es como que tengas que escoger una cosa o la otra, ¿no? O sea, no es como que o la biodescodificación o voy con el médico, sino que yo creo que más bien se comparte, ¿no? Claro, no. Una cosa no sustituye a la otra. No. O sea, tú vas al médico, sigues tu tratamiento y todo, y esto es un acompañamiento emocional extra a tu proceso, que te va a ayudar a vivirlo de una manera distinta. Incluso, o sea, ahí te puede dar hasta un bioshock cuando te dan un diagnóstico. Claro. O sea, eso es hasta un gran tema cuando recibes una noticia de algún padecimiento, a veces ni siquiera tuyo o de alguien, un ser querido, eso también lo vives tú como propio. Sí, porque vives un duelo, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente que todo ese proceso lo vives de una manera diferente. Imagínate vivir un tema de salud fuerte, pero sabiendo, con el entendimiento de que tu cuerpo está en un proceso biológico y que sucedió porque viviste tal situación. Cierto. O sea, eso ya como que te da otra conciencia, lo vives desde otro lugar. Eres compasivo contigo, te entiendes, vives el proceso diferente. Sí. Y confías, te relajas. O sea, todo funciona mejor. Sí, que es muy importante, ¿no? Como el hecho de ya no estarte juzgando por lo que estás padeciendo, ya te quita la sensación de ese peso, ¿no?
Sí, y el miedo, y trabajar el miedo, porque cuando es algo grave, hasta el miedo a morir. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues sí, es un hecho, ¿no? Que todo el mundo bueno, la mayoría de nosotros lo tenemos. Sí. Oye, platícame un poquito acerca de las constelaciones familiares, porque bueno, ahorita estamos hablando acerca de enfermedades, pero de repente también pasa que dices, bueno, es que de plano le ha hallado de todo y nada más no sé dónde traigo cargando estos juicios o dónde traigo cargando esta sensación de, ¿cómo te podré decir? Como, pues sí, de malestar, ¿no? Porque a lo mejor traes una bronca cargando con tu papá, con tu mamá, con tu hermana, lo que sea, o sea, me imagino que para las constelaciones familiares, o sea, te puede guiar para ese tipo de problemas, ¿no? No tanto una enfermedad, pero sí un conflicto no resuelto, ¿no? Emocional. Sí, y también enfermedades se pueden abordar desde las constelaciones, claro, desde las constelaciones familiares. Lo que sucede con las constelaciones familiares es que te muestran en el sistema familiar dónde está el desorden. Ok. Ajá. Ya. Entonces, es como poner orden a todo el tema de tu sistema familiar y es una herramienta súper bonita porque puedes abordar muchísimos temas. Te sorprenderías de todo lo que muestran. Ok. Ajá. ¿Y cómo es una sesión de constelación familiar? O sea, porque a mí me suena como a lo mejor que es una terapia 1-a-1 o puede ser grupal también, ¿o cómo está? Puede ser de manera individual, puede ser de manera individual presencial, individual en línea, con muñequitos, o de manera grupal, y eso ya depende. Pero es como conectar con todo, con ese inconsciente familiar. O sea, en una constelación conectas con el inconsciente familiar. Sí, porque ya entiendes como los papeles de la obra de teatro, ¿no? Exacto. ¿Quién está jugando qué rol y quién está... ¿Y qué rol está jugando cada miembro en la familia? Ok. Sí, porque el papá no necesariamente juega el rol de padre, no necesariamente, ¿verdad? Si no está en el lugar que le corresponde estar, es muy probable. O en el caso también como en las familias donde uno de los papás fallece. Claro. Y luego el hermano o hermana mayor de manera inconsciente toma el lugar de ese papá fallecido. Sí, claro, eso es a lo que me refería. O sea, que de repente hacen como un intercambio de roles, ¿no? Sí, ándale. O el hijo que termina cuidando a la mamá, pero como papá, no como hijo. Sí. O el hijo mayor que termina criando a los hermanos, siendo como el papá y no comportándose como el hijo. O sea, en las constelaciones todo el tema del orden de jerarquía, el tema del equilibrio en las relaciones, juega un papel súper importante. Claro. Y cuando ya lo plasmas, por ejemplo, en algo de, con los monitos, por ejemplo, en una tabla con los monitos, te sorprendes de lo que sale, o sea, que hasta las características así dependiendo del tema a trabajar, y las características que salen con los monitos, te da un chorro de información. De plano, sí. Y es donde dices, ¿cómo no creer que existe toda esta información invisible en este hipercampo, en esta conciencia familiar? Sí. Y la idea es ordenar el sistema y y como aceptar. Claro. Como asentir, esa palabra, asentir lo que es, ¿no? Y haciendo que eso trae paz a tu corazón de la situación que sea. No, y es que la verdad es que el entender las situaciones baja mucho esa sensación de pesadez por un malestar, ¿no? Claro. También, o sea, el día de decir, mira, ahora entiendo que es por esto, digo, sin echar culpas, ¿no? Porque luego pasa que también te vas por el lado donde es que mi papá, es que mi mamá, es que tal persona, ¿no? Es que te lleva a ponerte en otro rol, te mueve del rol de víctima y te lleva a tomar responsabilidad y te ayuda a ver las cosas desde otra manera. Entonces imagínate que tú traes un problema cargando por mucho tiempo. Claro. Y vas a este tipo de terapias y puedes lograr entender de alguna manera, por ejemplo, si es un tema con los papás, papá o mamá, llegas a comprender que cualquier cosa que sucedió, ellos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, o sea, que no era personal contigo, lo que es. Entonces, de alguna manera, para muchas personas es encontrar como esa mirada distinta de aquel problema que llevan cargando por añísimos, ¿no? ¿Cuánta? Claro. Oye, y luego, ahora que ya me toca jugar este rol de padre también,
me doy cuenta que no somos más que niños grandotes jugando a ser papás o jugando a ser adultos, ¿no? Sí, claro. Porque la verdad es que te mueves con las cargas que de todos modos traes de niño cargando y pues vas viendo en el camino cómo le haces, ¿no? Claro. Y es importante como que también ser un poquito más, ¿cómo te podría decir? O ya te empiezas a ver reflejado como tu papá o como tu mamá y tú, ¡ay! Sí, ya me pasa eso. O sea, y cómo es todo bien inconsciente, sobre todas esas cosas que dices, yo no voy a hacer eso. Y claro. Ándale, que empiezas. Y ahí es, o sea, es algo que sucede de manera inconsciente. Correcto. Y cuando tú tienes información de todo esto, haces conciencia de esas cosas. Ya actúas desde otro lugar. Sí, ya como quieras, si la estás regando, ya sabes si la quieres seguir regando o no, ¿verdad? Pues ya te das cuenta, ya una vez que te das cuenta, pues ya sabes, y ya sabiendo, pues ya es otra cosa. Ya ese es rollo tuyo. Oye. Porque primero es no saber, lo haces por ignorancia, no sabías y ok. Pero ya una vez que sabes y lo vuelves a hacer, ya. Ya se vuelve más complicado el asunto, ¿no? Ahí ya es incómodo. Porque ya sabes, sí, porque pues ya sabes. O sea, sí, se vuelve incómodo, ya no hay que echarle la culpa a alguien más, ¿verdad? No puedes, o sea, porque eso ya es tuyo, completamente tuyo. Sí, pues sí. Oye, y luego, esta parte donde, ¿cómo puede una persona identificar cuando necesita una constelación familiar? Que dice, ¿sabes qué? Si estás pasando por esto, probablemente sirva, ¿no? Las constelaciones es una herramienta muy versátil, o sea, te digo, hasta un tema de salud lo puedes tratar en una constelación familiar, o sea, lo puedes trabajar cualquier cosa, es más bien como el gusto de la persona con qué resuena. Claro. Porque hay de todo para todos, o sea, que habrá herramientas que a ti que resuenen más contigo, herramientas que resuenen más con otra persona. Claro. Y lo bonito como de contar con todas estas diferentes herramientas, que en realidad cuando la persona está lista, digamos, para transformar su vida, para sanar, para atreverse a ver las cosas de una manera diferente, entonces es lo que va... Lo que la persona va requiriendo. Correcto. Entonces, depende de lo que esa persona quiera trabajar, ya dependerá si se aborda con algún protocolo de descodificación, con una constelación, con alguna meditación o con cualquier otra cosa. Sí, porque esto me lleva al siguiente punto, que es entender que no todo es para todos, ¿no? Y es importante reconocer, creo yo, que... Porque luego, cuando estás pasando por un momento complicado, y lo platicábamos el otro día, luego te quieres agarrar de cualquier rama espiritual creyendo que es la correcta. Sí. Y no es que no sea la correcta, pero probablemente no sea lo que necesites en ese entonces, ¿no? ¿Cómo podemos identificar, en base a tu experiencia, que tú ya lo viviste, ese filtro de decir, ¿sabes qué? Esto puede ser para mí, esto no puede ser para mí. Como reconocer ese espacio en el que tú te vas como más tranquilo de cómo llegaste. Ok, ya. O sea, esto que se abordó en esta sesión, me voy con algo, me voy con un mensaje, me ayudó a ver las cosas diferente, me voy más tranquilo. O sea, al final es lo que buscamos, ¿no? O sea, un balance, un bienestar o salir mejor de cómo llegamos cuando vamos a hacer una sesión de terapia. Claro. Y ya habrá... Pero para saber qué te gusta o con qué, pues sí necesitas como tener diferentes experiencias, ¿no? Claro, o sea, claro. Para poder decir, me gusta o no una constelación, necesitas vivir una constelación o necesitas, porque si no, pues va a ser aquella creencia que te crees de lo que te cuenten. Claro. Pero no, pues aquí cada quien platica como le da en la feria. Sí, no, y si ya no te gusta, pues no pasa nada, le cortas y te vas, ¿no? Claro, y que son herramientas que suman, porque... de que vas a poder ver algo, o sea, te quedas con algo, definitivamente te quedas con algo. Perfecto. Sales más tranquilo y ya si te llevaste y lograste sanar o resignificar ese momento que fue doloroso para ti, pues ya. Ya lo armaste. Ganaste. Sí, pues sí. Ya lo hiciste. Oye, y luego, a ver, ese tema sí, te lo juro que es la primera vez que escucho este término y desconozco del tema. Ajá. Me gustaría que me instruyeras más sobre la hipnosis clínica psicosomática. Sí, o sea, imagínate que es la descodificación
abordada desde la hipnosis. Ok, ya. O sea, es como un método, es un método que el protocolo para trabajarlo es a través de la hipnosis. Ok. Entonces, literalmente se trabaja con una hipnosis y ya es todo un proceso y luego llega un punto dentro de la hipnosis donde se busca ese evento, eso mismo que te dije como de la línea. Sí. Ajá. Pero es que imagínate que para poder accesar la mente inconsciente somos muy controladores. A veces no queremos entrar. No queremos, no fluimos. Entonces, a mí se me hace una herramienta muy bonita para poder llegar a ese punto en específico. Claro. Porque es contactar con tu inconsciente donde se encuentra toda tu información. Okay. Y ya una vez que se encuentra como ese espacio en donde se creó ese bioshock, entonces resignificarlo, o sea, ok, lo viviste, ¿qué necesitaba ese niño, esa niña en ese momento? Y toda una serie de pasos para que eso que se vació de ese dolor se llene, pero con algo que llena tu corazón. Sí, claro, ya sustituirlo por algo de valor. Algo positivo, un recurso, le llamamos un recurso. Claro. Y eso es algo eso que ya se sanó, lo llena, ese espacio, porque queda un espacio, se llena con algo de ti mismo. Correcto. Sí. Ok. Entonces, para este tema de la hipnosis, ¿es necesario estar como en knockout totalmente? ¿O puede ser como hipnosis despierta o cómo funciona? Así como en knockout, no. Okay. Pero sí necesitas estar relajado, medio semiacostado. Okay. Cuando es en línea sí tiene que haber un buen micrófono. Okay. Porque pues te voy guiando con preguntas y tú vas hablando. O sea, no estás knockout porque hablas. Ok, sí, porque se tiene mucha creencia de que una hipnosis es como que ya clonk y a dormir, ¿no? No. Y te acuerdas, de lo del momento donde fuiste, o sea, te acuerdas de todo el proceso y eso es lo que está bien bonito porque pues todavía al final de la sesión lo comentas, es como que ya lo entendiste. Ok. Es bien bonita, una herramienta muy bonita que pienso que tiene un poquito de mala fama, ¿no? Por todo eso del duérmase. Así. Sí, y ladre como perro a la cuenta de tres, ¿no? Sí, pero no, esto es ya como clínico en ese sentido, sí. Sí, pues sí, es que la verdad se tienen muchos estigmas aún sobre esta información porque es relativamente nueva, ¿no? Al final de cuentas. Y digo relativamente nueva porque al final de cuentas no es algo que se haya practicado demasiado antes, ¿sabes? O sea, no es así como que antes los abuelos hacían un podcast hablando de esto y la información se compartía tan fácil. Entonces, es bueno poder empezar a desestigmatizar claro. las diferentes tipos de terapias, ¿no? Sí. Entonces, parte de la hipnosis clínica, psicosomática, ¿podrás compartirnos algún ejemplo de cómo lo llevaste a cabo? Con algún ejemplo que tú digas, no, pues yo me sometí a esta hipnosis. Sí, por ejemplo, igual, o sea, que traes algún tema de salud o o de comportamiento que quieres abordarlo. Entonces, el proceso es como muy similar a lo que te platiqué con lo de la descodificación. Con la diferencia que aquí, o sea, ya cuando ya empiezas, primero platicas como dándole información de lo que sucedió alrededor de qué es lo que te trajo a la sesión, ¿no? Das un poquito de información de esto que te expliqué del cuerpo, de cuando están activos, cuando está el proceso activo, cuando ya está en resolución, y luego ya entras en el proceso, que ya sería, imagínate como una meditación guiada, te acuestas y ya te voy llevando en el proceso. Tienes que estar muy relajado para poder permitir como ese acceso a tu inconsciente, abordando ya el tema, la raíz y bueno, y ahí hacer todo el trabajo y luego ya el cierre. Entonces, tú dirías que para para poder someterte a una terapia de hipnosis, sí es necesario
poder estar 100% abierto a las posibilidades, ¿no? Porque también si tú vas así súper renuente... Si no es algo en lo que tú crees, no va a funcionar para ti. Sí, que te llena fuerza. Al final tú tienes este procesador central, ¿no? Y solo tú sabes a qué das y a qué no das acceso. Entonces, si tú ya vas, espero que sea como ya en apertura de querer sanar o cambiar el tema que vas a abordar. Sí, porque si no es evidente que no se va a poder hacer mucho, ¿verdad? Sí, o sea, si tú no vas con apertura de abrir tu corazón y todo y de recibir lo que el terapeuta tiene para compartirte, entonces no funciona. Ok. Es importante para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, no hay que llevar tampoco a la fuerza a la gente atada de manos. No, y entender que todos son procesos también, porque a veces pues imagínate cuando traes maneras de vivir, creencias, patrones de comportamiento por tanto tiempo, o sea, llegar a una sesión y esperar que una sesión vas a cambiar toda tu vida. Sí, pues no. Entonces a veces se requieren varias sesiones, se requiere también a veces hacer trabajo extra aparte de lo de la sesión, ¿no? Sí. Hay cosas que te ayuden como a encaminarte en ese nuevo camino, de esa nueva persona que quiere ser como una persona ya más en balance. Claro, y es que lo bueno toma tiempo, ¿no? Porque me decía mi psicólogo, donde yo le decía, llevaba como ya 2 años en terapia con él, y me decía, yo le decía, bueno, es que ya estoy yo frustrado, güey, porque a lo mejor no veo los cambios que quisiera yo estar viendo ahorita, ¿no? Y me decía, digo, no con esas palabras, pero yo lo voy a decir en términos coloquiales, es como, no manches, brother, o sea, llevas viviendo toda tu vida de una manera y quieres que en 2 años se acomode todo de manera diferente. Claro. Pues es un proceso, ¿no? O sea, también no hay que ser duros con el proceso. No hay que ser duros con uno mismo, darte la oportunidad y aparte ponerte también como tus metas cortas, ¿no? O sea, donde tú te das la oportunidad primero de ir observando tu proceso, de ir reconociendo cuando tú ya lograste ciertas cosas. Cuando te haces metas cortas, vas sintiendo como esta gratificación de que, ay, ya logré, no sé. Dime un ejemplo, meditar. Sí, no, y lograr meditar 5 minutos, exactamente. Ay, me lo voy a proponer que lo voy a hacer por 21 días. Claro. Si te lo propones y cumples esos 21 días, claro. Híjole, te vas así como que, ay, lo logré, ok, ahora voy a proponerme que no sean 5 minutos, que sean 10. Ahora voy a proponerme que aparte de meditar voy a escribir cuando me sienta abrumado, por ejemplo. Entonces, todo eso va sumando. Sí, vas agregando nuevas metas, ¿no? Vas agregando nuevas metas, vas construyendo esa voluntad en ti, vas como fortaleciendo esa fuerza en ti y eso te lleva a proponerte metas más, o sea, diferentes más metas. Más alcanzables, ¿no? O sea, imagínate que de lo micro vas a lo macro, ¿no? Sí, y es que está cañón porque la verdad es que luego pasa que dices, bueno, somos muy extremistas, ¿no? Sí. Regularmente, y dices, no, es que si yo quiero meditar, yo me veo como el monje en el Tíbet, arriba de una piedra, 3 horas. Sí, de 3 horas. Cuando realmente es empezar desde lo poquito, ¿no? Ni 2 minutos aguantas y, ay, ¿y qué voy a hacer? Ya me voy a ir. Ay, sí, ya me voy. ¿No? Justamente. Ay, y eso, bueno, nos va a llevar hacia el siguiente tema, que es tú como guía en meditación. Sí. Vamos a poner ese tema sobre la mesa, porque creo que hay muchas preguntas por todos lados siempre, de que, y en la meditación, y la meta es dejar de pensar, y luego, la meditación tiene que durar 1 hora. Realmente me gustaría que nos compartieras, porque yo sé que tú tienes un fundamento de este tipo de meditación que tú haces, con hechos científicos, vaya. Sí. Me gustaría que me pudieras explicar qué es la meditación, cómo la aprendiste. Sí, la meditación en la que yo me formé es con el enfoque neurosintérgico. Entonces, esta es una meditación que desarrolló la maestra Ruth Cerezo, basado en todo esto compartido por el doctor Jacobo Greenberg. Entonces, esta meditación entrena tu atención. Sí.
entrena tu atención y es como ir hacia adentro, hacia ti. Okay. O sea, no es nada de visualizar y nada que imagínate el arroyo, el agüita, Okay. no, o sea, es todo hacia ti. Y es primero ir como creando esos algoritmos cerebrales o esos caminitos cerebrales en donde tú vas aprendiendo como un método en donde vas bajo repetición, 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 entrenando esa atención. Primero, está dividida en 3 niveles. El primero es que tengas esa capacidad de poder observar tu cuerpo físico. Okay. Para que de esa manera cualquier cosa que suceda en tu cuerpo, hablando de lo de la descodificación y todo lo demás, o sea, si tú pones atención a esa parte de tu cuerpo que requiere tu atención porque no está en armonía, tu cuerpo hace su chamba. Claro. O sea, el cuerpo es una máquina perfecta, súper inteligente y hace su chamba. Entonces, una vez que vas creando esos caminitos cerebrales, ¿no? esas conexiones, vas llevando esa atención por todo tu organismo, por todos tus sistemas, tu cuerpo interno, externo, y luego vas al tema de los pensamientos. Que como quien dice es la segunda etapa. Ajá. Okay. Y no se trata de, o sea, la mente, el único trabajo de la mente es pensar, o sea, no puedes no pensar. Claro. La idea es que aprendas a ser el observador de tus pensamientos. Okay. O sea, que sean así como nubecitas que van pasando, que las observes y que no te enganches en el pensamiento, que no es de piensas en el problema y lo empiezas, ay, sí, le hubiera llamado, no le llamé, chin, pero ahorita que terminen estos 5 minutos, ay, ¿cuánto llevaré? Ya llevo 15 minutos, no, ya llevo. O sea, la idea es que permitas ese pensamiento y lo dejes pasar. Que si viene otro pensamiento, lo dejes pasar. Que si viene algún recuerdo, alguna emoción, la permitas y la dejes pasar. Que ahí es donde entendemos entonces que no es que no pienses, sino que no te enganches con el pensamiento. Que no te enganches con el pensamiento y que entrenes esa habilidad para poder, esa habilidad de la neutralidad. Okay. Porque lo bonito de la meditación es que lo que entrenas ahí lo aplicas luego en tu vida. Es como el tapete de yoga que dicen así la frase tanto. Lo que sucede en el tapete de yoga es lo que sucede en la vida. Es cierto. Sí, claro, claro. Es cierto, es lo mismo en la meditación. Cierto. O sea, cuando tú ya primero entrenas tu atención. Sí. Tienes esa capacidad de poder observarte. Cierto. O sea, observar todo tu cuerpo, sentir tu corazón, o sea, sentir y conectar con el latido de tu corazón y con todos los procesos en tu cuerpo externo, tu cuerpo interno. Claro. Observar tus pensamientos sin engancharte, eso requiere práctica. Claro. Al principio, pues sí puede ser complicado, dependiendo de qué tan rápido vaya como tu mente y esos pensamientos. Y después entras también con el tema de las emociones. Que ya es la tercera etapa, ¿no? Ahí es donde dentro de la meditación es como la última parte con las emociones. Aprender a observar las emociones a través de situaciones o recuerdos que tú tienes, poderlas observar de manera neutral. Incluso identificar si es que en qué parte o en qué área de tu cuerpo está esa emoción guardada. Sí. Y luego después, la última etapa es observarte en totalidad. Muy bien. O sea, todo simultáneo, enfocado, respiración, tu mente, imagínate unos ojos así grandes que se abren y observan todo tu cuerpo de una. Claro. Tu mente, tus pensamientos y tus emociones. Sí, que ya eres como tú, pero en tercera persona, ¿no? Bueno, te ves desde arriba, ¿no? Por así decirlo. Ok. Que bueno, hay un video muy bueno del doctor Jacobo Grinberg hablando de esto, ¿no? Como hablando acerca de que, bueno, y luego ya es verte tú como el observador y luego ver al observador como el observador, o sea, como que entrar en esas etapas, ¿no? Qué bonito está sí, ese video. Ajá. Está muy padre porque con ese video fue con el que entendí todo, la verdad. O sea, con ese video fue como que dije, bueno, vas como que cruzando por diferentes ríos, por así decirlo, diferentes etapas y todo está unido. Sí. O sea, no es como que seas una persona independiente de ti, eres tú mismo observándote a ti. Exacto. Entonces, como guía en meditación, ¿esto lo tomas tú como una terapia o simplemente es como una cuestión de decir, bueno, vamos a poner en práctica algunos conocimientos o formas de poder ponernos pacíficos? O
¿Cómo está la onda? ¿Sí no, es esto terapia? también se aborda de manera terapéutica, porque aparte están las meditaciones que son las meditaciones especiales. Sí. Y ahí a través de estos procesos, pero se enfocan en algún tema según el liderazgo de conciencia del quien está guiando la meditación. Por ejemplo, la meditación especial que yo guío es acerca del tema de la comunicación. Entonces, dentro del mismo proceso de meditación se abordan todo este tema para el desbloqueo en el área de la comunicación, para que te puedas comunicar de manera asertiva, de manera neutral, que puedas hablar y expresar lo que piensas, lo que sientes. Cierto. Y expresarlo no nada más así, no, neutral. Sí, como un vómito verbal, sí, ¿no? No. Porque no se trata de lo que me estás diciendo, es cómo me lo estás diciendo, ¿no? Claro. Sí, se trata de decirlo, pero decirlo bien, de manera neutral. Y también, bueno, ese es uno de los tantos temas, pero ya es como el requerimiento de la persona, porque habrá, por ejemplo, alguien que quiere trabajar algún proceso de salud, ¿no? Pero a lo mejor esa persona su mente todo el tiempo está duro y dale, estás preocupado, se va con los pensamientos, se enrola, pensamientos rumiantes y ya se va y ya voló, ya se va a otro lado. Entonces, para poder entrar a veces en ciertos procesos, pues también se aborda, porque vamos a empezar como entrenando tu mente, tu atención y para que esa persona aprenda a relajarse. Sí. Entonces empieza como un proceso terapéutico uno a uno con meditación. Porque eso al final es un método, o sea, lo aplicas, lo repites y tú estás aquí todo, te vas enfocando. Sí, porque estás navegando por un mar gigante de que no sabes para dónde vas, ¿no? Y vas aprendiendo y lo vas practicando, y en la medida en que lo vas practicando, luego vas sintiendo el cambio. Eso también es lo bonito con la meditación. Luego vas sintiendo o sea, eso pasa con gente que yo comparto esta herramienta, que dicen, no, es que al principio, o sea, cerraba los ojos y la mente, o sea, no me paraba, Sí, y ahora ya escucho mi corazón, y ahora ya puedo ir siguiendo las indicaciones, o a veces si me voy y regreso a mi respiración. Entonces eso es muy bonito, porque luego también comparten cómo eso en sus vidas ya lo viven de una manera diferente, o que atraviesan luego ciertas situaciones estresantes y ya no reaccionaron así como solían hacerlo, sino ahora ya desde otro lugar. Sí, y es que al final de cuentas no terminamos de ser humanos y realmente es inevitable que nos domine la emoción, ¿no? Pero poder entender cómo canalizar esas emociones es la clave, ¿no? Aprender a gestionarlas. A gestionarlas, Aprender a atravesarlas. Siento que muchos de nosotros no estuvimos educados para gestionar las emociones. Y luego a veces lo que duele lo queremos evitar, lo que nos enoja lo queremos evitar. Entonces mejor no lo decimos, lo guardamos. Claro. Pero las guardas en el cuerpo. Cierto. Entonces ya cuando yo entendí eso de que si no lo dices, lo guardas, no, mejor hay que aprender a decirlo, cómo decirlo. Y todo es un proceso. Aprender a gestionarlas, a expresarlas, a todo. Sí, y es bueno también tener con quién poder expresarlo, ¿no? Claro. Al final de cuentas, yo conozco muchas personas que, bueno, se lo quedan a veces guardado porque pues no les gusta quejarse o tal vez no les gusta compartir pues un sentimiento de vulnerabilidad, pero es importante para poder trascenderlo de manera más efectiva, ¿no? Es necesario porque si no se empieza a guardar, se empieza a guardar y luego ya cuando ya llega como ya depresión. Sí. Ya explota totalmente, sí. Ajá, y a veces, los frijoles en el techo ya. Y los frijoles y ya se hace todo el... No, y a veces ya ahí es donde ya llegan a un tema de salud serio. O que algo sucede en la vida y entonces sí, ya no hay de otra más que eso. Claro. Y siempre están los dos caminos, o sea, el ir haciendo tu trabajo personal por gusto, por tener esa conciencia de querer entenderte, conocerte más, liberarte de esa carga emocional. O si no, bueno, lo pones de ladito, pero la vida te sorprende porque luego ahí es donde vienen temas, a veces no directamente, a veces con gente que
cercana que queremos, nuestros padres, hijos. Sí, es como si dijeras, bueno, trae una enfermedad grave mi mamá, pues, o mi papá, o mi hermana, lo que sea. Es como un tema de decir, bueno, no es de ellos, pero pues no, también te afecta a ti porque te importa, ¿no? Claro. O cuando de repente se te mueve toda tu estructura de vida, o sea, pierdes el trabajo, o se te muere alguien cercano. O sea, que todo lo que pensabas ya no existe nada de eso. Sí, como tu vida habitual de repente se transforma al 180 grados por ciento. Claro, y en la medida en que tu interior esté fuerte, en esa medida ese cambio no te va a derrumbar. Claro. Que si algo nos vino a enseñar la pandemia es eso, que lo único seguro es el cambio, todo puede cambiar. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Y hasta el planeta Tierra respiró un poquito, ¿no? En esas épocas. Exacto. Oye, ya por último me gustaría que nos compartieras algún mensaje que le quisieras dejar a la gente aquí que nos está escuchando, que nos está viendo. Algo importante, digo, hemos platicado de temas tan importantes y tan relevantes, pero que tú digas, yo quisiera que esto lo meditaran durante una semana y lo practiquen o que lo tengan en cuenta. ¿Qué sería? Sí. Pues yo creo que eso que te acabo de mencionar, que siempre hay dos caminos. Para mí, siempre hay dos caminos. El hacerlo por gusto, por curiosidad, aprender a liberarte de estas cosas, el leer el librito aquí que te hace entender ciertas cosas, o escuchar el podcast, la plática y todo. Porque si no, la vida te sorprende. Y cuando te sorprende, entonces ahí sí a veces la cosa se pone complicada dependiendo de la mochila que cada uno de nosotros vaya cargando. Cierto. Y no es necesario porque la vida venimos a ser felices. Nada más que somos un poco cabezones. El sufrimiento es opcional, ¿verdad? Es opcional, sí. Siempre hay una bonita manera. Y cuando ya estás listo para hacer el cambio, la gente aparece. La gente indicada, el amigo, el terapeuta, o sea, a la gente aparece y el camino te va llevando. En la medida en que tú aprendas a vivirte en el presente, te sorprendes de todos los mensajes y todas las pistas que se van apareciendo para llevarte por el camino en coherencia con los deseos de tu corazón. Perfecto. Sí. Pues váyanse con eso entonces. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Y pues damos por terminado el primer episodio. Muchas gracias. Sí.